Presenta Inco FNC Cutsa. Pronto, para su préstamo de hasta 500.000 pesos. Pronto, ¿tenés con qué? Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Casmu, afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Plan inteligente de UTE. Hacé la prueba, entrá al simulador y pasate sin costo. UTE, la energía que nos une. Y Gobierno de Canelones, para el lanzamiento de su plan Hogar Sustentable. Buenas noches, gracias por estar ahí, estamos en La Mira, estamos en BTV. Vamos a tener en el próximo bloque una entrevista con el virólogo Gonzalo Moratorio. Estamos todo el mundo esperando que llegue la cepa Delta, esa que es la más contagiosa de todos. Vamos a ver cuáles serán las consecuencias, porque parece un hecho que va a llegar. Más adelante vamos a estar con Federico Comesaña, que va a estar analizando el contenido de esta rendición de cuentas que ha llegado al Parlamento, parece ser austera y optimista. Vamos a ver qué nos dice Fede, pero ahora estamos con Valentina Jiménez. ¿Cómo andas, Gabriel? Buenas noches para todos. Bueno, con Valentina hace un par de programas estuvimos tratando el tema de la pandemia y la salud mental. Y bueno, hacíamos un poco estimaciones en función de algunas situaciones y datos que habían surgido, pero ahora tenemos datos más concretos, ¿verdad? Exactamente, sí, porque en lo que coincidían los especialistas, los psicólogos, los psiquiatras con los que había conversado en aquella oportunidad, es que había concretamente una afectación en la medida que la pandemia se extiende cada vez más y que hay un porcentaje de la población que está requiriendo atención en salud mental a raíz de toda esta situación. Pero no quedaba claro cuál era la magnitud de este tema y por eso vale la pena dar un pasito más y poder ponerle tal vez cifras, números al grado de afectación justamente que genera esto. Y en ese sentido, en eso estuvieron trabajando y queremos compartir con todos ustedes el Observatorio Socioeconómico y Comportamental, aquel que surgió bajo el ala del GACH, del Grupo Asesor Científico Honorario, que si bien ahora se disolvió, este observatorio sigue trabajando y ha estado trabajando en tratar de medir el grado de afectación en salud mental, Gabriel. Y en ese sentido, lo que vamos a compartir a continuación y a profundizar con uno de sus investigadores es el resultado o los primeros resultados de una encuesta, porque lo que hicieron ellos fue básicamente hacer una muestra representativa de todo el país para tratar de captar la cantidad de casos que hay que generan una alerta de salud mental. Concretamente, tratar de captar aquellos casos que son pasibles de necesitar atención de salud mental, atención psicológica o psiquiátrica, y en ese sentido tienen algunos datos y utilizaron un cuestionario con 12 preguntas que se ha utilizado en otras partes del mundo. Hay países que lo utilizan de manera muy frecuente, digamos. Bueno, acá en Uruguay es la primera vez que se realiza y que vale la pena profundizar. Y para ir directamente a los datos, podemos ver en la siguiente placa el dato grueso, digamos, y es que lo que ellos encontraron es que hay un 30% de la población, recordemos esto es representativo de la población total de Uruguay mayor de 18 años, que puntúa alto en cuanto al grado de malestar psicológico. Ahora vamos a profundizar un poco en qué es eso, pero bueno, que es pasible entonces de necesitar o que requiera atención en salud mental. Otro 30% moderado y un 40% que puntúa bajo. Y hay algunos otros datos que me llamaron mucho la atención y que vale la pena profundizar. 6 de cada 10 tienen problemas psicológicos altos o moderados. Es un número altísimo. O por lo menos que requerirían prestarle atención, digamos, sobre este tema. Claro, hay países que lo ven todos los años y pueden ir viendo cuánto aumentó con la pandemia. Claro, nosotros lo que podemos ahora es saber, bueno, a esta hora, en este momento, que hay una dificultad grande, cuál es el grado de malestar. También encontraron significativamente mayor malestar en Montevideo que en el interior. Y
Y otro dato en el que me gustaría profundizar enseguida tiene que ver con las edades, Gabriel, porque hemos hablado mucho de lo que ha significado para los adultos mayores el encierro, pero lo que ellos encontraron contraintuitivamente es que la afectación es mayor en los más jóvenes, en la franja que va de 18 a 34 años, que en los adultos mayores. Bueno, viste que algunos educadores, psicólogos han dicho que el sector que más ha sufrido esto son los adolescentes. Y a los que más, ¿no?, les hemos quitado libertades, sí, o que tal vez, sí, han sufrido más, sí, no sé, eso tal vez es una opinión, pero de repente lo que importa socializar en las edades tempranas, etcétera, claro, o que no han podido estudiar de, claro, manera presencial. Bueno, hay un montón de cuestiones para poner arriba de la mesa sobre ese tema. Te propongo, Gabriel, profundizar con uno de los investigadores que estuvo trabajando este tema, que se llama Nicolás Bagatín, es médico pediatra especialista en psicoterapia psicoanalítica y además es investigador de este observatorio socioeconómico y comportamental. Nicolás, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches para ti. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar. Bueno, si te parece, empecemos a repasar brevemente el trabajo que hicieron, a enmarcarlo y a entender a qué se refieren cuando hablan de que detectaron o trataron de ir a buscar aquellos casos en los que encontraran malestar psicológico. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de eso? Sí, lo primero, me parece que está bueno hablar primero de lo que significa una herramienta de screening, que en medicina es una herramienta que trata de agarrar todos los positivos con la posibilidad de que haya algún falso positivo. ¿Se entiende eso? Es decir, salimos a buscar para captar a todos los que sí tienen, con el riesgo de tener alguno que no. Eso es lo primero. Esta herramienta de screening, que es un cuestionario que tiene ya 40 años, que se ha utilizado, lo utilizan en todos los países, como tú decías, de forma longitudinal. Hay registros claros, por ejemplo, en el Reino Unido, que después de la declaración de la pandemia, el malestar psicológico sube, ¿no? Esta herramienta de screening, que está hecha por Goldberg hace 40 años atrás, se utilizó después de catástrofes en poblaciones carcelarias, es decir, tiene una variación muy, muy importante. Es la primera vez que se hace en Uruguay con una muestra representativa, y está bueno decir lo que mide, porque si no podemos digamos, hacer máximas que no son tales. Mide el nivel de malestar del sujeto, ¿tá? El malestar psicológico me parece algo, digamos, un término bastante intermedio y comprensible. Podríamos hablar de angustia, ¿no? Pero sería un poquito más específico de campo. Otros trabajos hablan de distrés. Es una sensación que tiene que ver con cuán molesto estoy yo desde el punto de vista mental. Las preguntas abarcan el ámbito intrapsíquico, digamos, donde entra la categoría depresión / ansiedad, y también cuán capaz me siento yo de enfrentar los problemas, ¿entiende? Digamos que eso también puede generar mucho malestar, y eso va un poco más a lo interpersonal, ¿sí? Bien. Comprobamos que primero que nada, sí, disculpa, Valentina. No, y justamente yendo a lo que comprobaron, yo decía recién los datos gruesos, que encontraron un 30% que puntúa alto. Ahí me parece bien interesante, con estas especificidades y salvedades que tú decías del alcance de este estudio, entender qué significa que haya un 30% de la población mayor de 18 años en Uruguay, de acuerdo a esta muestra, que puntúa alto en este malestar psicológico con todas estas particularidades que venías diciendo. Mirá, lo primero que significa es que estamos a niveles similares que otros países en pandemia, ¿no? Nosotros decíamos que teníamos la limitación de que estamos regulando el termómetro en el momento de la fiebre, ¿no? Entonces se hacía difícil. Bueno, los números son muy similares. El nivel de malestar psicológico que una persona tiene es igual a más probabilidad de problemas específicos de salud mental. ¿Se entiende? Es decir, si yo tengo mucho malestar y tengo pocas herramientas de resiliencia, tengo más probabilidad de desarrollar un trastorno y de ser un caso clínico que requiere asistencia. Por lo tanto, de ese 30-35% está comprendida una población que seguro va a tener, es esperable que los niveles previos fueran menores. Hay trabajos sobre bienestar
fundamentalmente en policlínicas de salud mental, en policlínicas de psiquiatría, incluso en pisos hospitalarios hechos por la Cátedra de Psicología Médica. Eso te iba a preguntar, sí. si al no tener un elemento de comparación, porque no hay hecho en gráficas, estudios previos, ¿cómo se manejaban ustedes para saber cuánto puede haber incidido? Sí. Buscamos contexto, fuimos a, digamos, a conceptos similares, la escala en sí misma no fue usada, pero hay otras escalas de conceptos similares. Hay estudios de la doctora Schwartzman, por ejemplo, que fue profesora de Psicología Médica, hechos en ámbito hospitalario, ¿no? Que muestran alrededor de un 20. También agregamos una pregunta 13, ¿no? Que es que el cuestionario tiene 12, pero agregamos una pregunta 13 que es si alguna vez había recibido asistencia a salud mental para tener un criterio de validación externa, y es muy significativo que ese 30% en general recibió antes. ¿Tá? Pero ustedes tienen, por ejemplo, diferenciada estamento social. Sí, Gabriel. ¿Y qué les da? Podría, de forma muy significativa, sí. ¿tá? Podrías decir que a menor nivel del INSEE, es decir, a menor nivel socioeconómico, sí, hay mayor malestar, ¿sí? Y mayor probabilidad de problemas de salud mental. ¿Tá? Eso es muy significativo, está basado por una regla matemática, ¿tá? Y en niveles altos es donde está mejor, en niveles medios se empeora y en los niveles bajos es donde está peor, claramente. Bueno, menos mal, porque, y además, porque parece que en esta pandemia esa medición, esa consideración de las clases sociales no ha aparecido. No tenemos ninguna medición que nos digan cuántos muertos hubo entre una y otra clase social, cuántos enfermos, cuántos STI. No aparece ese dato. En todas partes del mundo... Mire que lo hemos buscado. Yo también lo he buscado y lo he pedido, porque en otras partes del mundo he leído, y bueno, en todas partes parece ser que la pobreza afecta. Pero acá, sí, no sé. Sí, sin duda alguna afecta. Usted tiene que considerar que la salud en general, pero pensemos en salud mental, es un concepto que va mucho más allá de lo biopsico, ¿no? Es decir, que lo social tiene mucho que ver. Nosotros somos un observatorio socioeconómico y comportamental, en donde está también el doctor Filgueira y la unidad de datos de la Facultad de Ciencias Sociales, y hay datos muy relevantes de la UMAD que dicen que nosotros en realidad no deberíamos hablar de pandemia, sino deberíamos hablar de que hay una sinergia de epidemias, que se llama sindemia en términos académicos, ¿sí? En donde entra, por un lado, el virus y sus consecuencias, pero por otro lado, la estabilidad económica y social, y lo tercero es la estabilidad política. Pero que hay además, digamos, que la enfermedad se inserta en patrones que están profundamente arraigados de desigualdad socioeconómica de la sociedad. Y que no es lo mismo tener un virus, una enfermedad con las restricciones laborales, ambientales, bajo condiciones de hacinamiento, que teniendo 1000 metros de fondo. No sé cómo decirlo de otra manera. Está claro. Entonces, eso es, pero bueno, tenemos datos que lo avalan, ¿no? Bien. Y otro dato fundamental es que de los que consultan, no son precisamente esos, sino que son sobre todo los de clase media. También ahí hay un tema de que la salud mental muchas veces queda de lado. Tal vez esto es una generalización, pero da la sensación de que uno va al psicólogo o al psiquiatra ya en última instancia. Primero busca solucionar otros temas. Claro, sin duda alguna, y sobre todo yo le diría que todavía persiste el estigma, ¿no? De no considerar que sentirse mal o tener malestar psicológico es tan válido como tener fiebre, ¿no? Ahora, Gabriel, quisiera poner el paréntesis, porque si no parece que fuera incluso una posición política. Esto no es que los más pobres tienen más malestar, no es un dato del Uruguay. Claro, sí. Es un dato mundial. Obvio, ¿sí? Es decir, es coherente, claro. Es coherente con lo que pasa en el mundo. Por eso te decía, ¿no? Que yo había buscado y me había buscado la incidencia en otros países y daba eso, ¿no? Sin importar desarrollo, continente, nada. En todos los lugares los pobres estaban más afectados.
Y por lo tanto, y es en lo que estamos, porque nosotros vamos a salir a medir algunas otras cosas en esta población, ¿no? Pero siempre pensando en el segundo semestre del año en cuáles son las estrategias adecuadas de abordaje, ¿no? Para llegar a la gente que no llega a las policlínicas. Eso me parece importante. ¿Vale? Sí, no, otro tema que a mí me llamó mucho la atención tiene que ver con, lo decía antes, con las edades. A mí me parece que vale la pena profundizar un poquito sobre por qué entienden ustedes o qué hipótesis están trazando detrás del dato de que significativamente sea mayor la afectación en salud mental en los más jóvenes, por ejemplo, respecto a los adultos mayores, pero y en todo caso, qué trabajo o qué desafíos abre por delante esa afectación que están encontrando ahí en los más jóvenes. Mire, le puedo responder varias cosas. Acá me agarra como pediatra y como psicoanalista de adolescentes, ¿no? Primero que es muy claro que el 80% de los adultos mayores puntúan abajo de la primera línea de corte, es decir, que dicen sentirse bien, ¿tá? Y que muy significativamente, 18 a 34, hay un aumento claro del malestar. Yo les podría decir que muchas de las tareas del desarrollo esenciales de etapa están coartadas por el hacinamiento, por la restricción de la movilidad, digamos. La exogamia en sí mismo, el compartir con pares, el tener que convivir horas y horas en la familia, es antinatural. No está dentro de las pautas del desarrollo de la edad. ¿Se entiende? Y entonces, esto confirma, primero que nada, impresiones de la clínica, que los adolescentes están hastiados, deprimidos, con aquellos que tienen una estructura psíquica más comprometida, con cuadros más graves. Quienes se cortaban para sentir algo se están cortando más frecuentemente. Hay más gente que se corta, ¿sí? Por poner un ejemplo de un cuadro muy específico y ahora muy conocido, ¿no? Y entonces, ¿qué motivó esto en nosotros? Bueno, primero decir, démosle un poco miremos un poco para ese lado, y lo segundo es, ese lado no se termina en los 18, que es donde nosotros tenemos la muestra, sino que sería coherente pensar que la población adolescente del Uruguay, acá voy de los 12 en adelante, ¿sí? está comprometida también. Y entonces estamos llevando adelante desde el Centro 1, con apoyo del Centro 1 donde yo trabajo dirigiendo, con apoyo del Observatorio Socioeconómico, una investigación de salud mental en población adolescente que está empezando a correr, en la cual tenemos una muestra clínica, ¿sí? De pacientes en psicoterapia, pero también estamos saliendo a liceos, ¿sí? Tratando de medir población general para ver qué nos encontramos en población adolescente, Está ¿no? perfecto. Que es una población olvidada. Nicolás, se nos está terminando el tiempo, pero en un minuto, uno espera que estos datos sirvan para aplicar políticas públicas, ¿no? Hay que salir a buscar, teniendo en cuenta que hay una mayor afectación en las clases bajas, teniendo en cuenta que para las clases bajas es más difícil acceder a tratamientos psicológicos, sabemos cómo tratan las mutualistas esto, etcétera, etcétera. Hay que salir a buscar a esta gente. ¿Cómo es el enfoque de esto? Yo le digo cuál es mi opinión, pero mi opinión basada en datos. ¿Sabe lo que hizo el profesor Peter Fonagy, que dirige el Centro Anna Freud en Londres? Se dio cuenta que la gente no le llegaba a la policlínica y que tenía un gran porcentaje de personas que sufrían mucho y tenían coartado su desarrollo vital. Y entonces lo que hizo fue salir a formar en competencias psicoemocionales a quienes estaban en contacto con esas personas todos los días. ¿Me entiende usted? Sí, claro. Es decir, que sería muy coherente pensar, ¿sí? Que aquellos que están en los CAIF, no solo el psicólogo del CAIF, sino los docentes, aquellos docentes, todos aquellos cuidadores de estas edades, ¿sí? Tienen que estar formados en competencias psicoemocionales básicas para poder detectar casos graves o asistir problemáticas con una escucha algo entrenada por lo menos. Está bien. Claro. Entonces, eso está, no solamente es una estrategia que ya está en curso, hay una estrategia que se llama las escuelas en la mente, que es precisamente que las escuelas tengan, ¿sí? Y los liceos tengan en mente que no es solo lo pedagógico en lo que se tienen que fijar, sino que tienen que cruzar variables vinculadas a lo emocional con lo pedagógico, de forma estructurada. Y ya existen datos de estas estrategias y de los efectos de estas estrategias
hay otra estrategia muy similar en España, ¿no? De los efectos sobre poblaciones vulnerables y lo que eso conlleva para los pacientes que nos llegan a política. Claro. Daría para hablar mucho, pero Nicolás, por ahora la dejamos por acá. Te agradecemos enormemente tu tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias. Ojalá sirva. Gracias a ambos. Ojalá sirva esto para bueno. Para Vamos eso. a salir a la cancha. Sí, hay que eso. salir a la cancha. Ahí va, ahí va. Gracias, que No hay pases nada bien. más. Un saludo. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, muchas gracias. Qué tema, ¿no? Por favor, tremendo tema, da Qué para tema, ¿no? muchísimo. Para muchísimo más. Muchas gracias, Vale. Por favor. Vamos a una tanda, ya volvemos.